¿Qué tal? Muy buenos días, estimados radioescuchas y todos aquellos compañeros universitarios de la Facultad de Derecho que nos pueden ver a través de las distintas redes sociales, en particular Facebook Live. Su amigo el doctor José Luis López Chavarría les da cordiales saludos a su programa Elecciones, Movimientos y Partidos. Un breve recorrido por la historia de la democracia en nuestro país. El día de hoy se ha seleccionado en verdad un tema que consideramos trascendental, importante dentro de la vida política de nuestro país y que se intitula Consecuencias políticas en la Ciudad de México, sobre todo a partir de los resultados electorales del pasado 1 de julio del presente año. Pero no solamente la ciudad capital de nuestro estado federal vive una situación interesante, novedosa, por los resultados político-electorales, sino que se congregan una serie de coyunturas o elementos adicionales más. ¿Cómo lo son? El que en el pasado mes de septiembre entró con plena vigencia el primer texto constitucional local, es decir, un texto constitucional para la Ciudad de México, con lo cual la naturaleza jurídica de esta entidad se decanta o se asimila casi a la de una entidad federativa. Claro, siempre va a tener características específicas al ser la sede de los poderes federales. De esta manera, hay muchos aspectos que el Congreso de la Ciudad de México, antes llamado Asamblea Legislativa, la instauración y en la funcionalidad ya plena de las llamadas alcaldías, las demarcaciones, me refiero a las demarcaciones territoriales que conforman la Ciudad de México. Para el próximo mes de diciembre entrará en funciones un nuevo gobierno también para la ciudad capital, encabezada por Claudia Sheinbaum, y ya inclusive ha estado en esta nueva dinámica nombrando a quienes la acompañarán en su gabinete. En fin, son muchos aspectos interesantísimos que analizar respecto a la Ciudad de México. Y le daríamos la cordial bienvenida a nuestro invitado, como siempre señalamos, a un invitado de lujo, a nuestro gran amigo, colega de cátedra en la Facultad de Derecho, al maestro Alejandro Serrano, quien además da teoría general del derecho, introducción en el derecho, y se ha destacado por labores de asesoría desde la Asamblea Legislativa, reitero, hoy Congreso de la Ciudad de México. Maestro Alejandro Serrano, muy agradecidos que nos haya hecho un hueco en su agenda para estar en los micrófonos del día de hoy en la comunidad de Radio Yus. Pues muchas gracias, doctor José Luis López Chavarría. Es un placer atender esta invitación que nos haces. Sin duda también un saludo a toda la comunidad universitaria, en específico a la facultad, a la comunidad de alumnos de la Facultad de Derecho. Muchas gracias por la invitación y sin duda va a ser un tema que le mostraremos a nuestros radioescuchas, que es de mucha importancia para la vida política, jurídica y sobre todo la vida administrativa de la Ciudad de México, porque sin duda, como bien lo dices, con este nuevo texto constitucional, la Ciudad de México retoma una nueva, un nuevo marco jurídico constitucional que debe de atender tanto ahora el nuevo Congreso de la Ciudad de México como el gobierno entrante de la doctora Claudia Sheinbaum el próximo 5 de diciembre.
Así es, estimado maestro Serrano. Y nuestro ya siempre contertulio, conocido por todos ustedes, nuestro estimado y distinguido profesor Eduardo Oropeza Villavicencio. Maestro, nuevamente en otro programa más, bienvenido. Sí, muchas gracias, doctor, y muchos saludos a todos los que nos escuchan. Bien, maestro Serrano, quizás una cuestión interesante, así como de bote pronto, de saque inicial, estribaría en hacer un breve recuento o a grandes pinceladas cómo se ha dado al ser la función legislativa una actividad dentro del Estado muy importante, cómo se ha dado, cómo ha sentido este proceso de cambio de que en la ciudad capital se tuvo una primero asamblea de representantes, posteriormente ampliando sus facultades como asamblea legislativa para el Distrito Federal, y hoy tenemos la presencia de un Congreso de la Ciudad de México. ¿Pudiera profundizar al respecto? Sí, claro, doctor. Pues como bien lo dices, el poder legislativo del antes Distrito Federal, ahora Ciudad de México, ha ido de manera evolutiva, teniendo cambios denominativos en su nombre y cambios también en cuanto a sus facultades de carácter administrativo y, por qué no, ejercidas hacia la Ciudad de México, y de manera interna en su ley orgánica, ha ido abarcando más y más espacios respecto a su actuar. Es decir, la Asamblea de Representantes de 1987, cuando empieza su funcionamiento como un órgano de representación legislativa en el Distrito Federal, pasa a ser posteriormente, en 1994, tiene el carácter de, o le dan el carácter de asamblea legislativa, con mayores facultades para legislar, con mayores facultades para tener dentro de su funcionamiento un mayor margen de maniobra respecto a toda la vida social, económica, cultural de la Ciudad de México. En 1997, como todos sabemos, se da la pauta, o se abre la pauta para elegir a nuestro primer jefe de gobierno a través de una elección democrática, directa, donde participa el entonces, o sale electo el entonces ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y sí, que obtuvo el triunfo por el Partido de la Revolución Democrática en aquel entonces. Es correcto. Y estamos situándonos en para que nuestros radioescuchas se sitúen en este importante estado histórico de transición en el sexenio del licenciado Ernesto Zedillo. Sí. Y se dan en efecto después de muchos años, ¿no?, en la cual el Distrito Federal se manejó como un departamento administrativo y bajo el cual las reglas consistían en que el presidente de la República nombraba y podía remover libremente al entonces llamado regente o jefe de departamento. Correcto. Del Distrito Federal. Y entonces en el 97, de acuerdo a las reglas constitucionales de ese momento, ya se elige por la ciudadanía capitalina a su jefe de gobierno, ¿verdad? Es correcto. Ok. A su jefe de gobierno. Y entonces vemos una transición a partir de ese momento política del Partido de la Revolución Democrática. A partir de ese momento empieza una hegemonía, tanto en el Congreso como en las demarcaciones territoriales o antes delegaciones, y sin duda en el Poder Ejecutivo. Pero vaya que hegemonía, ¿verdad, maestro? Sí, porque totalmente. En las elecciones del 97, el otrora partido predominante, Partido Revolucionario Institucional, realmente fue barrido, ¿verdad, maestro? Dentro del llamado Distrito Federal, porque si mal no recuerdo, no triunfó,
en ningún distrito electoral, y lo más penoso fue que tanto en los distritos, penoso claro para ellos, locales, es decir, para los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, también ese fenómeno se refleja en los distritos electorales, pero a nivel federal, ¿Es correcto? y y más adelante, bueno, pues también ese fenómeno cuando se empiezan a elegir los llamados jefes delegacionales, también en un principio no obtienen ningún triunfo, es decir, es una presencia muy fuerte, muy grande del Partido de la Revolución Democrática. Maestro Oropesa, ¿usted recuerda esta importante, ¿verdad?, transición o evolución a la que está haciendo más referencia el maestro Alejandro Serrano? Sí, mire, así es, doctor. Yo lo que veo que siempre ha sido una lucha por la democratización de los habitantes de la Ciudad de México o del Distrito Federal contra el gobierno federal, contra el presidencialismo. El hecho de que esté aquí los asientos de los poderes federales, y esto implica una serie de intereses, en lo particular el Poder Ejecutivo, tener el control completamente de lo que fue el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Bien, y por otro lado, lo que usted señalaba acertadamente, doctor, es efectivamente triunfa el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, triunfa el Partido de la Revolución Democrática, pero ¿cuál fue realmente las causas después de 70 años de que fue suprimido el ayuntamiento? Sí, en 1928. 28 se le da por primera vez que los habitantes de la Ciudad de México elijan a sus autoridades. El pueblo se desborda y es lógico. Hay un rechazo colectivo hacia el Partido Revolucionario Institucional y se va a reflejar en las urnas. Pero también no hay que quitarle méritos a otros partidos. Esto fue resultado de una reforma política iniciada desde la década de los 70 prácticamente. También tuvo mucho que ver el Partido de Acción Nacional, el Partido del Trabajo o el PSUN. Generalmente todos los partidos de oposición siempre Han puesto su granito de arena, arena, ¿verdad? y el resultado que hoy vemos ha sido precisamente esa lucha y esa reforma que la vemos culminada. Ahora sí que vemos la cereza del pastel con la Constitución política o con la Constitución de la Ciudad de México. Exactamente. Y entonces, maestro, después de esto, Sobre todo yo quiero destacar algo importante que acaba de mencionar el doctor Oropesa. Más que el carácter de la conformación política que ha tenido la Ciudad de México, antes Distrito Federal, yo destacaría también la voluntad política. sí, Si bien es cierto, el Partido Revolucionario Institucional tuvo una hegemonía desde el carácter presidencial, también es cierto que esa hegemonía ha tenido de alguna manera voluntad política para hacer estos cambios y esta transición que ha beneficiado al contorno o a la vida interna de la Ciudad de México. Por ejemplo, hablemos, por ejemplo, del entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, cuando hace estas reformas para que por primera vez los habitantes de la Ciudad de México ejerzan su voto y el derecho a sufragar. Claro. Exactamente. Y ahora, entrando a lo más reciente, ¿sí?, de esta, yo le llamo voluntad política, ¿sí?, si bien es cierto, tiene la conformación de todas las fuerzas políticas. Ahora, más reciente, el hecho de que recordemos que el entonces jefe de gobierno, que ahora es senador, el doctor Miguel Ángel Mancera, en el 2010 propone una reforma constitucional, retoma la que había propuesto el entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard Casaubon, ¿sí?, y la propone al Congreso y empieza esta serie de voluntades políticas a efecto de que en el 2017 se retome, se promulgue la nueva Constitución de la Ciudad de México y tenga una característica principal, que tiene el rango ya de un Estado 32. Así es. ¿No?
Claro. Entonces, yo retomaría esa voluntad, ese ánimo de transitar políticamente en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México. Ok, pero a ver, yo formularía esta hipótesis, tomando en cuenta, a ver, dinámica de cambio político en la ciudad capital. Cuando en 1928, y el maestro es todo un experto en temas histórico-políticos, finalmente a iniciativa del entonces del general Álvaro Obregón, y siendo inclusive, si mal no recuerdo, porque en esos momentos no ostentaba o no tenía la calidad de presidente de la República, sino como ciudadano, bueno, ciudadano entre comillados, presenta una iniciativa que desde luego la hacen suya el Congreso y finalmente en el 28 se suprime la institución municipal en el Distrito Federal porque la experiencia política lo único que había arrojado es que cuando se presentan elecciones, al menos en la capital, era un verdadero dolor de cabeza, sobre todo para las autoridades federales, porque resultaban vencedoras partidos políticos diferentes al partido oficial, concretamente a los simpatizantes del general Obregón, y entonces como que no les hacía mucha gracia que se incubara a personajes políticos de importancia y que después le iban a disputar políticamente otro tipo de posiciones. Y esa inercia, salvo que en el 28, al prohibirse finalmente este tipo de comicios, nos fuimos durante varias décadas, ¿no?, de una ciudadanía que inclusive llegó a ser catalogada como de segunda clase. Uh-huh. Pero tal pareciera, y la hipótesis va en el sentido de que cuando hay comicios en la ciudad capital, tal parece que para las autoridades del gobierno federal que residen desde luego en este territorio, están condenados a la derrota, a ser los derrotados. Cuando se empieza a establecer este tipo de figuras y de apertura política, y ya son varias décadas, al menos, ahora ya claro es a nivel federal, pero el PRI a nivel Ciudad de México desde el 97, es decir, fue desaparecido, fue borrado. Y es una tendencia que al 2018 todavía lo vemos presente, es decir, ya no en las siglas del Partido de la Revolución Democrática, y ahorita ya lo analizaremos, sino que también son barridos todos los partidos políticos, inclusive el PRD, ahora por el Movimiento de Regeneración Nacional. Nada más que hay a diferencia de que cuando el PRI gobernaba a nivel federal en la capital, pues era la de oposición PRD, y ahorita en el 2018, bueno, el partido de Morena vuelve a tener un vínculo de unidad política entre presidencia y ciudad capital. Doctor, yo quisiera, agregarle algo a lo que acaba de señalar. Hay que recordar que antes de que se suprimiera el municipio en la Ciudad de México, el general Álvaro Obregón modificó la Constitución, era presidente, y con la intención de reelegirse. Ah, sí, claro. Eso por un lado. Que lo conseguiría, claro, y por otro, meses después. ¿Cuál era su interés de suprimir los ayuntamientos o los municipios en el Distrito Federal? Era precisamente centralizar tanto el poder político como el poder sobre todo de la policía y de las fuerzas, en ese momento también del ejército, y que hubiera un mando único en el presidente de la República. Y el mayor interés que tuvo el general Obregón fue captar, no repartir, sino manejar todos los recursos, el presupuesto de las antiguas municipalidades. La Municipalidad de México, parece mentira que desde que se creó el Cabildo, estamos hablando 1524, el primer Cabildo de la Ciudad de México, subsistió hasta el general Obregón.
y siempre fue un órgano de oposición. No sé si usted recuerda cuando 1808, Primo Verdad, bueno, que se opusieron precisamente el cabildo o Claro, los regidores son los albores de la de la independencia sí, nacional. No. Igual sucedió, ¿no? Hay grandes defensores, por ejemplo, del municipio libre, ¿no? Yo destacaría mucho la figura de Morín, el fundador de don Manuel Gómez Morín. de don Manuel Gómez Morín. Precisamente él tiene varios estudios y antes que fuera suprimido hay una serie de manifestaciones. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Obregón? Del general Obregón fue la represión. Hay que recordar, bueno, en ese momento había muchos conflictos entre los partidos de oposición. Ya existía el Partido Comunista Mexicano, existían las grandes centrales obreras, controlaba el Lacrón, había conflictos con ellos precisamente, y lo que hace él, utilizar toda la fuerza pública y desaparecer a todos sus opositores. Para realmente su intención era crear una dictadura en México, inclusive unificó todos los partidos en ese periodo, claro, para que lo respaldaran en su candidatura. Así se apuntalaba. Así, el poder. Nada más que pues su gusto le habría de durar muy poco, porque cuando finalmente, siendo ya presidente electo y estando en una serie de celebraciones por su triunfo, entre otros de los comités organizativos de dichos festejos, si mal no recuerdo, estaría la legislatura del estado de Guanajuato, participaría inclusive también la sociedad de alumnos de la Facultad de Derecho, y se les ocurrió traerlo a uno de los restaurantes de moda de la década de los 20, que ya eran dos restaurantes famosos, uno que todavía subsiste, el famoso restaurante de San Angelín, y el otro que era más o menos de ese corte, un restaurante por las fotografías de la época, así como campestre, tipo, pudiéramos decir Chucho Arroyo, y fue ahí donde se dio el famoso magnicidio en manos de don José León Toral. Y entonces, bueno, pues así se cerró ese ciclo histórico. Es muy interesante estos antecedentes de la ciudad capital y su conformación. Me están diciendo desde cabina de producción que tenemos que irnos a una pausa. No tardamos, no le cambien, enseguida volvemos. Pues nuevamente un gran gusto, estimada comunidad universitaria, comunidad Puma, retomar el programa Elecciones, Movimientos y Partidos. Y nos gustaría ya a esta altura del programa pues abordar tema de actualidad. Y me estoy refiriendo finalmente, es que en esta dinámica, en esta inercia de cómo en la ciudad capital, pues finalmente una fuerza política predomina, pero que bueno, vamos, es distinta al otrora partido mayoritario, ¿no? Al antiguo partido revolucionario institucional, y ya aparece como en su lejanía hegemonía. Hacia el 2018, siguiendo la misma tendencia que se dio en el plano federal, la ciudad capital, para la integración del Congreso local de la Ciudad de México, compuesto por 66 asambleístas, el movimiento Renovación Nacional realmente arrolló a los demás partidos políticos. Tengo algunos datos, por decir, al partido Morena, de 37 diputados electos, el maestro Serrano me corrige, porque luego en cuestión de recursos a lo mejor dice, quedó con 34, pues 3 pasaron al Partido del Trabajo, que creció a 6 integrantes. Correcto. Con lo cual se coloca como la tercera fuerza en el Congreso local, solo antecedido por el PAN con 11, que representa la segunda fuerza en el referido Congreso. ¿El PRI habrá quedado en cuarto lugar? Sí, allí hay un dato que llama la atención. Si bien es cierto,
Morena, estratégicamente, quiero así pensar, ya al interior de la Asamblea Legislativa, del Congreso de la Ciudad de México, perdón, pues se juegan estrategias ya en la conformación de los grupos parlamentarios, ¿no? Así es, pues. Esta vida interna de carácter político empiezan a jugar sus fichas y entonces Morena cede 3 diputados, 2 al Partido del Trabajo y cede uno más al Partido Encuentro Social. ¿Con qué efecto? Para que el Partido Encuentro Social conforme un grupo parlamentario, tenga voz, tenga voto, pero además obtenga recursos, presupuesto, es correcto, de manera estratégica. Habría que agregar también que también para la integración de las comisiones, de otra forma no podría integrar ninguna en un momento algún miembro si no conforman el grupo parlamentario. Es correcto. Y otra observación, al reparto de comisiones, claro. Y otra observación que yo haría es que desplazan al Partido de la Revolución Democrática como segunda fuerza política. Tercera, perdón. Hay un conflicto inclusive muy grande ahí de Jorge Gaviño, que dice cómo es posible que de esa manera nos quiten la vicepresidencia y se enfrenta con Martín del Campo, ¿no? Entonces, en ese sentido fue un movimiento estratégico de Morena para tener el mayor control del Congreso de la Ciudad de México. Es correcto. Es correcto, recordemos que ahora la Ley Orgánica del Congreso de la Unión establece lo que antes era la Comisión de Gobierno, ahora se le denomina Junta de Coordinación Política y establece... Como en el plano federal, ¿no? Exactamente, y establece un mecanismo de rotación. ¿De rotación a qué me refiero? A que cada año las 3 principales fuerzas políticas van a presidir esa Junta de Coordinación Política. Es por ello que estratégicamente el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, cede al PT estos 2 diputados, pero luego hace una especie de cabildeo con otros diputados ya electos y jala a una diputada del Partido Revolucionario Institucional. ¿Se prestó la diputada? Pues bueno, pues son negociaciones. No, hombre. Sí. Y entonces, en lugar de tener el PT 5, ahora tiene 6, ¿no? Entonces tiene 6, Partido Encuentro Social tiene 2, Morena se queda con la mayoría simple de 34, ¿sí? El Partido Revolucionario Institucional se queda con 5, ¿sí? Y el PRD, Partido de la Revolución Democrática, se queda con 6. Esa es la conformación política actual del Congreso de la Ciudad de México. Sí, en efecto, en alguna nota tomo lo que usted acaba de señalar. Morena no tiene en principio mayoría absoluta, 34 legisladores, más sumados los 6 del PT y 2 de Encuentro Social, ya tenemos 42. Entonces vamos a estar siempre en diálogo con las otras fuerzas políticas. Me faltó el verde ecologista que trae 2 diputados. ¿Sí? Pero indudablemente, ¿verdad? Después de este tipo de reparto, pues nos damos cuenta, por decir, a ver, de las 32 comisiones que conforman o que integran el Congreso de la Ciudad de México, según esto, Morena presidirá 22, ¿es correcto? Así como 6 comités, y claro, la más importante es la de administración, la del procuración de justicia, y hay inclusive una comisión especial para el desarrollo aeroportuario integral, ¿no? Que la tiene el diputado Gaviño. Los partidos que hicieron alianza con Morena obtuvieron 3 comisiones. Encuentro Social presidirá la de desarrollo e infraestructura urbana, estando a la cabeza Fernando José Aboit, que si mal no recuerdo también ya fue jefe delegacional. Fue jefe delegacional Miguel Hidalgo y secretario de Obras en la época de Marcelo Ebrard. Bueno, pues ahora anda ya en el Congreso. El Partido del Trabajo presidirá las comisiones de Desarrollo Económico y de Educación y la encabeza la diputada Lisette Clavel Sánchez y Lilia Sarmiento, respectivamente. En cambio, el PAN
8 comisiones, Sí. es decir, al ser segunda fuerza no queda tan descobijado, maestros. Por decir asuntos político-electoral, va Jorge Triana, Desarrollo Metropolitano, América la Alejandra Rangel, Protección Civil Héctor Barrera, a la cabeza y el uso y aprovechamiento del espacio público, Gabriela Salido. El PRI tiene 3 presidencias de comisión. La de abasto y distribución de alimentos, que la preside el diputado Ernesto Alarcón. Correcto. Atención al desarrollo a la niñez, Sandra Vaca. Ahí hubo un cambio. Ya hubo algún cambio. Ahí ya hubo un cambio. Actualmente la preside el diputado Lerdo de Tejada, Guillermo. Guillermo Lerdo de Tejada. Sí. Y la diputada Sandra Vaca actualmente preside un comité de asuntos editoriales. Y la de protección a periodistas tengo a cargo del diputado Miguel Ángel Salazar. Es correcto. El PRD, ¿qué se habría de imaginar, no? Es Sí, decir, yo creo que eso fue algo, pues, como dicen, una sacudida, ¿no? total, y a todos, parejos. Sí, yo creo que, pues, si a alguien le impactó este resultado del 1 de julio, fue precisamente al Partido de la Revolución Democrática, porque, reitero, desde 1997, ¿no? Pues la segunda Asamblea Legislativa, recuerdo muy bien que el Partido de la Revolución Democrática tenía predominio sobre la Asamblea Legislativa. Así subsecuentemente, 2003, 2006, 2009, la última todavía. Vamos, desde el 2007 presidía la Comisión de hasta 2018. Sí, y esto no sea parte de un juego político. La gallina pone el huevo, crece el huevo, la gallina se vuelve vieja y surge un nuevo partido fuerte, fortalecido. En cambio, ¿para qué tener un partido permanente como por ejemplo el PRI, que está condenado prácticamente a desaparecer o a reestructurarse, ¿no? Muy complicado. Muy complicado, pero digamos, ¿cuál es la diferencia? El alcance real de su reorganización tendría que ser después de diciembre, es lo que dicen los expertos, cuando finalmente el actual gobierno ha concluido, y entonces ahora sí, como dicen los clásicos, las fuerzas vivas por sus fueros revolucionarias tendrán. Miren, regresando a la ciudad, el Partido de la Revolución Democrática, por decirle, corresponde a las comisiones de Ciencia y Tecnología, y la preside el que fue exdelegado en Gustavo Amadero, Víctor Hugo Lobo. Cultura Física, Recreación y Deporte, Evelyn Parra, y Desarrollo Rural, Gabriela Quiroga. El Partido Verde tiene solo una comisión, que es la de Preservación del Medio Ambiente. Bueno, eso es también como natural, históricamente, ¿no? Siempre la ha tenido el Partido Verde Ecologista. Y es esta diputada Alessandra Rojo de la Abeja, ¿no? Entonces, básicamente es el tipo de comisiones y las fuerzas políticas que se les asignaron. Pero fuera de eso, de la cuestión de organización administrativa, creo que, y de acuerdo al texto constitucional recién entrado en vigencia, en vigor, el texto constitucional de la Ciudad de México, se le presenta realmente una dinámica de trabajo en verdad enorme. Estamos inaugurando un nuevo orden jurídico constitucional para la ciudad capital. Y como tal, el tipo de actividades legislativas y de ordenamientos que tienen que elaborar, en verdad, son muchos. En los artículos transitorios del referido texto constitucional señalan muchas obligaciones que tienen que cumplir. Por decir, simplemente, en el artículo 8 de los transitorios, dice: los derechos humanos reconocidos en la Ciudad de México antes de la entrada en vigor de esta Constitución mantendrán su vigencia si se aplicarán conforme al principio de progresividad en todo lo que no se oponga a la misma. Dice: la ley constitucional
en materia de derechos humanos y sus garantías, desarrollará los derechos humanos, principios y mecanismos de exigibilidad reconocidos por esta Constitución, y da un plazo fatal. Esta ley deberá entrar en vigor el 1 de febrero de 2019. ¿Sí? Ya casi estamos en ya finalizando el mes, ya casi El entramos año. el año. Y luego, en esta misma materia, el Congreso expedirá la ley para la organización, funcionamiento y atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos, así como la ley para regular el sistema integral de derechos humanos, a que se refiere el artículo 5 apartado A, numeral 6. Y esto es a más tardar el 30 de abril del 2019. Sí, sin duda es Es un gran reto. una labor, si no titánica, de mucha responsabilidad para el nuevo Congreso de la Ciudad de México y sobre todo pues para quienes ostentan la mayoría, ¿no? Es una responsabilidad de saber Y es una materia, es porque de muchas. de muchas. Porque la ¿Cómo Asamblea, siente usted la Asamblea su Legislativa dinámica, sí, dejó maestro? pendientes, Claro, ¿no? por supuesto. Sobre todo en el tema de los nombramientos. Una serie de nombramientos. Y digo una serie porque no, si no me equivoco, son aproximadamente entre designaciones, ratificaciones que tenía que hacer la Asamblea Legislativa y va a pasar la estafeta al Congreso de la Unión, cerca de 160 nombramientos o designaciones, ¿no? Dentro de los más destacados, sin duda, pues es el sistema local anticorrupción, ¿no? Donde viene el fiscal, donde vienen las salas especializadas y sin duda las designaciones o más bien los nombramientos a los magistrados que coordinarán y tendrán a su cargo estas salas especializadas en materia de anticorrupción y transparencia. Nada más. Sí, y no puede suceder, por ejemplo, cuando se crea la primera Asamblea Legislativa, que hace una serie de reglamentos y de leyes y realmente nunca se cumplieron y fueron obsoletas. Inclusive yo recuerdo que estaba que señalaban que no se podía cumplir esas leyes, precisamente, por ejemplo, una es de la prostitución, otras son de la gente que se dedica a cuidar coches, una serie de reglamentos obsoletos completamente que hasta la fecha están vigentes, pero no se aplican, ¿no? Bueno, ¿qué sucede ahí? Digamos, un cuestionamiento que uno hace una reflexión, ¿no? Sí, ¿De qué sirve legislar a vapor si no se va a aplicar la ley, ¿no? No sé qué usted qué considere, ¿no? sí, sin duda yo creo que la responsabilidad que tiene el Congreso de la Ciudad de México es precisamente uno de los aspectos que usted menciona, doctor. Es decir, innovar para hacer leyes eficientes, ¿no? Y sobre todo Con leyes resultados. eficaces que tengan resultados. Eso sin duda. Pero reitero, eso es un tema nada más, Sí. la anticorrupción. También está el tema de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública. Que faltan el también día, nombrarlos. el También día los, de sí. hoy hay una reforma donde originalmente este instituto está conformado por 7 comisionados, ¿sí? El día de hoy hay una reforma a la ley para que estos 7 pasen a ser 5. Es decir, Bueno, acotan se espacios. reduce. el hecho Sí. que haya menos burocracia, creo que lo vemos bien. Muy interesantes estas cuestiones. Nos acaban de informar en cabina de eh, programación que tenemos que ir a un corte. No le cambien y en un momento regresamos. Nuevamente, comunidad de la Facultad de Derecho, comunidad Puma en general. Me gustaría, maestro Alejandro Serrano, dado la cuestión de experiencia, no solamente teorética, como profesor de la Facultad de Derecho, sino un experto asesor que pisa los terrenos de la práctica parlamentaria desde la perspectiva de la asesoría. A mí me llama mucho la atención y me ponen, pues,
como que ciertos temores, con ciertos miedos, cuando vemos la carga obligacional de la expedición y elaboración de distintos ordenamientos. Mire usted, dice en el artículo 14 transitorio, el Congreso tendrá un plazo de 180 días posteriores a la entrada en vigor de esta Constitución para expedir la Ley de Educación de la Ciudad de México. Y ya hagan las cuentas, son 180 días posteriores, esto entró en vigor en septiembre. Luego, en el 15º, el Congreso de la Ciudad de México expedirá la legislación en materia de planeación, la cual entrará en vigor a más tardar el 30 de abril de 2019. Y no le sigo ya con una serie de, porque entonces, pero a ver usted, en esta instalación de esta primera legislatura, de este nuevo Congreso de la Ciudad de México, y viendo las entrañas de la funcionalidad de este órgano legislativo, nos van a cumplir en tiempo y en forma, la infraestructura de las asesorías, da para que al rato no tengamos pretextos de que pues por falta de una dinámica y de recursos humanos no se ha cumplido. Estamos, y hay que reconocerlo, una política de austeridad en esta llamada cuarta transformación, y vemos que esto es un trabajo realmente arduo, técnico, complicado, y que si queremos tener leyes de calidad que sean de eficacia o eficaces y de resultados, pues se tiene que tener la infraestructura necesaria. Pero bueno, usted es el experto, usted lo vive a diario, anda en los pasillos y entre las curules del Congreso. Pues nos gustaría para nuestros radioescuchas ¿cuál es su valorativa, verdad? Del Palacio de Donceles, que es hermoso, ¿eh? No, por supuesto. Yo llevo allí cerca de 15 años. Sí, maestro. Y no me canso de admirar. Pero bueno, ya será materia de otro programa la historia de Donceles. Sí, doctor Chavarría, sin duda, yo creo que la dinámica en la que ha entrado el Congreso actualmente ha sido de manera positiva y acertada. ¿Por qué? Porque creo hasta el momento se llevó a cabo ya más bien la conformación de las comisiones de trabajo, que era un procedimiento que antes era más tardado por los acuerdos políticos. Ahora ya con la conformación de estas comisiones ordinarias de trabajo, que por cierto son 40 y fueron reducidas porque en la Asamblea Legislativa había más, ya hay una dinámica de trabajo en comisiones. Por ejemplo, va terminando la glosa del último informe del jefe de gobierno, el doctor Amieva, y eso da pauta a que empiece la actividad legislativa. Lo que sí se tiene que poner atención, como tú lo mencionabas, en que estas leyes o este marco o leyes secundarias que marca la Constitución, importantes para la vida jurídica y política de esta ciudad, debe de realizarse bajo objetivos de eficacia y eficiencia. Y para cumplir esos objetivos, sin duda, se debe de o se requiere de un recurso humano técnico especializado en la materia. Y sin duda hay un órgano administrativo interno en el Congreso, que es el Instituto de Investigaciones Parlamentarias. Yo creo que esa área administrativa, ¿sí?, va a ser pieza clave, pieza fundamental para poder echar a andar estos estudios. Estas cargas de trabajo legislativos. Exactamente, en conjunto con las comisiones y sin duda con toda la gama de asesores, ¿sí?, que tienen experiencia en la materia. Son necesarísimos. Para poder hacer. En España, ¿no?, en su parlamento existe la figura de los letrados de las Cortes, y cuya función son los profesionales en cuestiones de técnica legislativa y que pueden acercar anteproyectos, estudios de derecho comparado, experiencias legislativas en otras latitudes, que ya de manera procesada, sintetizada, se las hacen llegar a los parlamentarios para que ellos de esta manera pues se simplifiquen sus quehaceres, porque bueno, estamos en una dinámica en la que sería imposible que un representante popular
pudiera dominar o conocer todas las materias. Sí, se necesita, desde luego, este cuerpo consultivo profesional. ¿Y cómo siente usted? ¿Ya se ha integrado el recurso humano para estar apoyando, o está todavía en esta fase de conformación? Está en esta fase de conformación, pero yo veo una dinámica activa. Es decir, excelente, el Congreso está consciente de la responsabilidad que tiene sobre estas leyes secundarias, sobre los plazos, sobre los términos que marcan los transitorios de la Constitución, y se está implementando una dinámica de trabajo a razón de poder cumplir en tiempo y forma estas leyes secundarias. Y sobre todo, doctor, hay una cosa muy importante. Recordemos que el planteamiento de una iniciativa o proyecto de iniciativa inicia en el momento en que un legislador sube a tribuna. Sí. Pero de ahí empieza un camino amplio a recorrer. Así me es. refiero al trabajo en comisiones y también al consenso de los partidos políticos, porque todos los partidos políticos que conforman la Asamblea Legislativa aportan a ese proyecto. Y en esa aportación, en ese cabildeo, en ese consenso, también son de tiempos. Entonces, el trabajo técnico tiene un plazo, pero también el trabajo de consensos, de acuerdos políticos, lleva a otro plazo. Entonces, hay que poner atención en ese trabajo legislativo al interior de las comisiones para poder cumplir con esos términos. Yo pienso, siento, mis colegas, asesores, técnicos en la materia, que hay capacidad humana para sacar este tipo de leyes secundarias y cumplir con la vida democrática, política y jurídica de la Ciudad de México. Qué bueno, porque sí vemos que es una intensa carga laboral. Ya casi se nos está terminando aquí el horario de programa. Fue muy corto, doctor. Agradecerle ampliamente al maestro Alejandro Serrano, inclusive como es un tema que da para mucho, a ver si nos sirve de puente de comunicación con algún legislador, claro, y con sí, alguna temática que esté trabajando, para que los jóvenes universitarios, nuestra comunidad UNAM, esté atenta y en conocimiento de los trabajos que se están llevando a cabo en el Congreso Ciudad de México. Maestro Eduardo Oropesa, sus palabras finales. Sí, yo veo el mayor problema que tiene el Congreso son los recursos financieros. Encontramos una Ciudad de México desmantelada, un partido que fue derrotado, inclusive en diversas jurisdicciones o alcaldías de la Ciudad de México. Por ejemplo, vemos todas las patrullas como le han cambiado las llantas, vemos cómo ha sido desmantelada prácticamente todos los recursos de la administración perredista, que se llevan la mayor parte de recursos, o donde gobierna el PRI, también ese fenómeno. Igual de alguna forma sucedió con la Asamblea del Distrito Federal. Prácticamente dejaron en ceros, no hay recursos. ¿Cómo solucionar este conflicto? Estos grandes retos, cuando hay una serie de iniciativas y una serie de metas que se tienen que alcanzar, ¿no? Es el mayor reto, y ante un programa de austeridad donde se les reduce a todos prácticamente los recursos económicos, igual los salarios, ¿no? Es el mayor reto. Sí, muchas gracias, maestro. Sus palabras finales, pues maestro. Nada más agradecerte, doctor Chavarría, y me gustaría que pudieses retomar este tema tan importante. Y te quiero dar un dato. Un académico sin duda destacado de la Facultad de Derecho es quien está armando y estructurando todo esto como legislador, como diputado, es el maestro Eduardo Santillán. Entonces, a lo mejor y pudieses me has dado una invitación, una buena para pista, que abramos más este tema, y es de suma importancia. La verdad es de que un programa, yo digo que hasta 3 te puede llevar esto, ya con legisladores aquí como invitados, y con gusto podemos hacer las gestiones pudiera necesarias, ser un interesante debate, una tertulia muy interesante. Bien. Pues su amigo el doctor José Luis López Chavarría les agradece por su compañía en un programa más de Elecciones, Movimientos y Partidos, un recorrido por la historia de la democracia en México.
Buen día. Hasta pronto.